La nieve caía como ceniza blanca sobre el camino cuando las tres hermanas dejaron de caminar. La más pequeña, con apenas 5 años, se dejó caer sobre la tierra helada sin decir palabra. La mediana, de 9, intentó levantarla, pero sus propias piernas temblaban demasiado. Solo la mayor, con 13 años recién cumplidos, mantenía los ojos abiertos y fijos en el horizonte, buscando algo que parecía una promesa o una mentira. Habían caminado durante 2 días completos, desde que su madre dejó de respirar en aquella cabaña abandonada, junto al arroyo seco. Isabel, la mayor, recordaba cada palabra que su madre susurró antes de cerrar los ojos por última vez. Vayan al norte. Busquen al hombre del rancho de los Álamos Blancos. Se llama Daniel Mackenzie. Díganle que Ana Sofía cumplió su parte y que ahora él debe cumplir la suya. Esas fueron las últimas palabras coherentes que salieron de sus labios agrietados por la fiebre. Después, solo hubo un largo silencio, interrumpido únicamente por la respiración, cada vez más débil, hasta que ni siquiera eso quedó. Isabel había cerrado los ojos de su madre con sus propias manos, tal como había visto hacer a las mujeres del pueblo cuando alguien moría. Luego, envolvió el cuerpo en la única manta que tenían y lo dejó en la cama estrecha donde había pasado sus últimos días. No tuvieron tiempo para un entierro digno. No había nadie que las ayudara. El casero de la cabaña vendría al día siguiente a cobrar la renta atrasada, y si las encontraba allí sin dinero y con un cadáver, las entregaría al alguacil, o peor aún, las vendería como mano de obra a algún taller de la ciudad. Isabel conocía las historias. Había visto lo que les pasaba a los niños huérfanos. Por eso tomó a sus hermanas de la mano, metió en un saco viejo lo poco que tenían, un vestido de repuesto, un pedazo de pan duro, una fotografía amarillenta de su madre cuando era joven, y salió al frío sin mirar atrás. Ahora, 2 días después, ese pedazo de pan se había terminado hacía horas. El vestido de repuesto estaba empapado, porque cruzaron un arroyo sin puente, y la fotografía era lo único que Isabel guardaba con cuidado contra su pecho, envuelta en un trapo seco. Sus hermanas, Carolina y Pequeña Luz, ya no preguntaban cuándo llegarían, ni si su madre las alcanzaría. Habían dejado de preguntar cuando pasaron frente a la iglesia del pueblo y vieron el cementerio cubierto de nieve. En ese momento entendieron, aunque nadie lo dijera en voz alta, que su madre nunca las alcanzaría. Isabel miró a su alrededor. El camino se perdía entre árboles desnudos y colinas blancas. No había ninguna casa a la vista. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas y la temperatura caía como una piedra. Si no encontraban refugio pronto, no verían el amanecer. Luz ya tenía los labios azules. Carolina tosía con un sonido húmedo que Isabel conocía demasiado bien. Era el mismo sonido que su madre había hecho durante semanas antes de que la fiebre se la llevara. «Adelante», dijo Isabel con voz ronca, aunque ella misma dudaba de que pudieran dar un paso más. «Adelante». Fue Carolina quien vio el humo, una columna delgada que se elevaba entre los árboles, a la izquierda del camino. Isabel entrecerró los ojos y distinguió una estructura borrosa en la distancia. Un techo, paredes, una casa, o al menos algo parecido. Sin pensarlo 2 veces, tomó a Luz en brazos. La niña era liviana como un pajarillo, y le hizo señas a Carolina para que la siguiera. Caminaron fuera del camino, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas, tropezando con raíces ocultas y ramas caídas. Pero siguieron adelante porque no había otra opción. La casa era más grande de lo que parecía desde lejos. No era una mansión, pero tampoco era una choza. Tenía 2 pisos, un porche amplio y lo que parecía ser un establo detrás. Los álamos blancos que la rodeaban se erguían como centinelas fantasmales contra el cielo gris. Isabel sintió algo parecido a la esperanza. Este
era el lugar. Tenía que serlo. Se acercó al porche con las piernas temblando, subió los escalones de madera y golpeó la puerta con el puño. 1 vez, 2 veces, 3. Nadie respondió. Golpeó otra vez, más fuerte. «Señor Mackenzie», gritó con voz quebrada. «Mi madre era Ana Sofía. Ella dijo que usted nos ayudaría». El silencio que siguió fue tan profundo que Isabel pensó que nadie vivía allí. Tal vez la casa estaba abandonada. Tal vez su madre había estado delirando. Tal vez todo había sido un error terrible. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó el sonido de una tranca siendo levantada. La puerta se abrió lentamente y un hombre apareció en el umbral. Daniel Mackenzie no era como Isabel lo había imaginado. Era más joven de lo que esperaba. Tal vez 35 o 40 años, con cabello oscuro despeinado y una barba de varios días. Tenía los ojos hundidos de alguien que no duerme bien y la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Llevaba una camisa de franela arrugada y pantalones manchados de tierra. En la mano derecha sostenía una botella medio vacía que olía a whisky, incluso desde donde estaba Isabel. El hombre las miró sin decir nada durante un largo momento. Sus ojos recorrieron a Isabel con su ropa rasgada y empapada, a Carolina con su tos persistente y a Luz inconsciente en los brazos de su hermana. Luego miró más allá de ellas, hacia el camino vacío, como si esperara que alguien más apareciera. Ana Sofía, repitió despacio, como si el nombre le quemara la lengua. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en días. «Sí, señor», respondió Isabel. «Mi madre. Ella murió hace 2 días. Dijo que usted nos ayudaría. Dijo que le debía algo y que ahora era su turno de pagar». Daniel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo en ellos que Isabel no supo interpretar. Dolor, tal vez. O culpa. O simplemente cansancio. «Entren», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Isabel no esperó a que cambiara de opinión. Entró con Luz en brazos y Carolina la siguió de cerca. El interior de la casa era cálido, bendecidamente cálido. Una estufa de hierro ardía en la esquina de lo que parecía ser la sala principal. Había muebles simples pero sólidos, una mesa, sillas, un sofá viejo, y en las paredes colgaban herramientas de trabajo y un rifle. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si nadie hubiera limpiado en semanas. Daniel cerró la puerta y se quedó de pie junto a ella, todavía sosteniendo la botella. «Pongan a la niña en el sofá», dijo sin mirarlas. Isabel obedeció, colocando a Luz sobre los cojines raídos. La pequeña apenas reaccionó. Su respiración era superficial y su piel estaba helada al tacto. «Tiene fiebre», dijo Carolina con voz temblorosa. «Hace 2 días que no come nada caliente». Daniel dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. Caminó hacia la estufa y comenzó a avivar el fuego sin decir palabra. Isabel observó sus movimientos. Eran mecánicos, automáticos, como si su cuerpo supiera qué hacer, pero su mente estuviera en otro lugar. Finalmente, cuando el fuego ardía con fuerza, el hombre se volvió hacia ellas. «¿Cómo murió?», preguntó sin rodeos. «Fiebre», respondió Isabel. «Empezó hace 3 semanas. Al principio pensamos que era solo un resfriado, pero fue empeorando. No teníamos dinero para un médico. Ella aguantó todo lo que pudo, pero al final…» No terminó la frase. No hacía falta. Daniel asintió lentamente. Había algo en su expresión que sugería que sabía exactamente de qué tipo de muerte estaba hablando. Había visto suficientes de esas en su vida. Caminó hacia un armario en la esquina y sacó una olla abollada. La llenó con agua de un barril junto a la puerta y la puso sobre la estufa. «Haré sopa», dijo. «No es mucho, pero las hará entrar en calor». Isabel sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era gratitud todavía.
Era demasiado pronto para eso, pero al menos era alivio. Por primera vez en 2 días, sintió que tal vez no morirían esa noche. Daniel trabajó en silencio, cortando papas y cebollas con movimientos precisos, agregándolas al agua hirviendo junto con un puñado de sal y algunas hierbas secas que colgaban de una viga. El olor que pronto llenó la habitación hizo que el estómago de Isabel rugiera dolorosamente. Hacía tanto tiempo que no olía comida de verdad. Carolina se sentó junto a Luz en el sofá, frotando las manos heladas de su hermana entre las suyas para darles calor. Isabel permaneció de pie, observando a Daniel con cautela. No sabía qué pensar de este hombre. Su madre había dicho que les debía algo, pero ¿qué exactamente? ¿Y por qué? ¿Y por qué él no preguntaba más? ¿Por qué no las había echado inmediatamente? Como si pudiera leer sus pensamientos, Daniel habló sin voltear a verla. Tu madre y yo nos conocimos hace muchos años. Ella me salvó la vida una vez. Le prometí que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que pedirlo. Isabel esperó a que continuara, pero Daniel no dijo nada más. Solo siguió removiendo la sopa con una cuchara de madera, los hombros tensos bajo la camisa arrugada. Ella nunca pidió nada, añadió Isabel suavemente, ni siquiera cuando las cosas se pusieron mal. Ni siquiera cuando apenas teníamos para comer. Dijo que una promesa solo se cobra cuando no queda otra opción. Y ahora no queda otra opción, dijo Daniel con una voz tan baja que Isabel apenas la escuchó. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el burbujeo de la sopa y la tos ocasional de Carolina. Daniel sirvió 3 tazones y se los llevó. Isabel tomó el suyo con manos temblorosas y comenzó a comer despacio, obligándose a no devorar todo de una vez, aunque cada célula de su cuerpo gritaba por más. Carolina hizo lo mismo. Entre las dos lograron despertar a Luz lo suficiente para que tomara algunos sorbos. Después de comer, Daniel les mostró una habitación pequeña en el piso de arriba. Había una cama grande con sábanas limpias y una ventana que daba al bosque de álamos. Pueden dormir aquí esta noche, dijo. Mañana hablaremos de qué viene después. Isabel quiso preguntarle qué significaba eso, pero estaba demasiado cansada. Solo asintió. Gracias, señor Mackenzie. Daniel, corrigió él. Solo Daniel. Esa noche, las 3 hermanas durmieron juntas en la cama grande, aferradas unas a otras, como si temieran que el viento las separara si se soltaban. Isabel fue la última en cerrar los ojos. A través de la ventana, podía ver las estrellas brillando entre las nubes dispersas. Pensó en su madre, en sus últimas palabras, en la promesa que había cobrado solo cuando ya no quedaba tiempo. No llores, susurró Luz en medio del sueño, aunque no estaba claro a quién le hablaba. Isabel cerró los ojos y dejó que la oscuridad la llevara. El amanecer llegó con una luz gris y fría. Isabel despertó primero, como siempre. Durante un momento no supo dónde estaba. Luego los recuerdos volvieron con la fuerza de un puñetazo. Su madre, el camino, el hombre del rancho. Miró a sus hermanas dormidas a su lado. Carolina respiraba mejor que la noche anterior. Luz todavía estaba pálida, pero ya no tenía los labios azules. Isabel se levantó con cuidado de no despertarlas y bajó las escaleras. Encontró a Daniel sentado junto a la estufa, con una taza de café en las manos. No parecía haber dormido. Tenía la misma ropa del día anterior y la misma expresión ausente en el rostro. «Buenos días», dijo Isabel con timidez. Daniel levantó la vista como si se hubiera olvidado de que había alguien más en la casa. «Buenos días. Hay café si quieres». Isabel nunca había tomado café, pero asintió de todas formas. Daniel le sirvió una taza y se la entregó. Era amargo y caliente, y le quemó la garganta al bajar. Pero se lo bebió de todos modos. «Tenemos que hablar», dijo Daniel después de un largo silencio, «sobre lo que va a pasar ahora».
Isabel sintió que su estómago se encogía. Sabía que este momento llegaría. Sabía que un desconocido no se quedaría con 3 niñas huérfanas solo porque su madre le había salvado la vida hace años. Era demasiado pedir. Era imposible. «Lo entiendo», dijo con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «Solo necesitamos unos días para recuperarnos, y luego nos iremos. No queremos ser una carga». Daniel la miró con una expresión extraña. ¿A dónde irían? Isabel no tenía respuesta para eso. No había ningún lugar. No había nadie. Su madre había sido hija única, y sus padres habían muerto antes de que Isabel naciera. El padre de las niñas, o los padres, porque Isabel sospechaba que las 3 tenían padres diferentes. Nunca habían estado en sus vidas. No había tías, ni primas, ni vecinas que pudieran ayudarlas. Solo estaban ellas 3 y el mundo entero que no las quería. «No sé», admitió finalmente, «pero encontraremos algo». Daniel tomó un sorbo largo de su café. Luego dejó la taza sobre la mesa y se frotó el rostro con las manos. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave, más cansada. «Hace 3 años perdí a mi esposa e hijo en un accidente. Un incendio. Yo no estaba en casa. Cuando regresé solo quedaban cenizas. Después de eso dejé de importarme mucho si vivía o moría. Este rancho se fue cayendo a pedazos porque no tenía razón para mantenerlo. Bebía más de lo que debía. Hablaba con fantasmas. Me convertí en alguien que mi esposa habría despreciado». Isabel no supo qué decir. Solo escuchó. «Tu madre me conoció en mi peor momento», continuó Daniel. «Fue hace 6 años, antes del incendio, cuando todo todavía era normal. Yo estaba cazando en las montañas y caí por un barranco. Me rompí la pierna y quedé atrapado entre rocas. Pasaron 2 días antes de que ella me encontrara. Estaba buscando hierbas medicinales y escuchó mis gritos. Bajó hasta donde yo estaba. Me dio agua, estabilizó mi pierna y fue a buscar ayuda. Me salvó la vida sin conocerme de nada. Cuando le pregunté por qué lo hizo, solo dijo, «Porque alguien tiene que hacerlo». El silencio llenó la habitación. Isabel sintió lágrimas quemándole los ojos, pero no las dejó caer. «Le prometí que algún día le devolvería el favor», dijo Daniel. Ella se rió y dijo que no hacía falta, pero yo insistí. «Una promesa es una promesa», le dije. Y ella respondió, «Entonces promete que si alguna vez necesito ayuda, la dará sin preguntar nada a cambio». Y eso hice. Daniel se puso de pie y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, bañando el bosque de álamos en una luz dorada pálida. «No puedo traer de vuelta a mi esposa ni a mi hijo», dijo sin voltear. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo cumplir esta promesa. Pueden quedarse aquí, las 3, todo el tiempo que necesiten, o para siempre si así lo quieren». Isabel sintió que el mundo se detenía. Durante un largo momento no pudo respirar, ni pensar, ni sentir nada, excepto un asombro sordo y profundo. «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad?». Y entonces Isabel hizo algo que no había hecho desde que su madre murió. Lloró. No con sollozos silenciosos, sino con lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, como ríos liberados. Lloró por su madre que había aguantado tanto tiempo. Lloró por sus hermanas, que merecían más de lo que la vida les había dado. Lloró por ella misma que había tenido que ser fuerte cuando solo quería ser niña. Daniel no dijo nada, solo dejó que llorara. Y cuando finalmente Isabel levantó la vista, vio que él también tenía los ojos húmedos. Los primeros días fueron extraños. Daniel no sabía cómo hablar con niñas. Las niñas no sabían cómo actuar con un hombre adulto que no fuera amenazante. Todos caminaban de puntillas alrededor de los demás, hablando en susurros, midiendo cada palabra y cada gesto. Isabel asumió el rol de cuidadora, porque era lo que siempre había hecho. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de sus hermanas.
Daniel le dijo que no era necesario, que él podía hacerlo, pero Isabel necesitaba sentirse útil. Necesitaba tener algo que hacer para no pensar demasiado en todo lo que había perdido. Carolina comenzó a explorar la casa y el rancho con la curiosidad de alguien que nunca había tenido un lugar verdadero. Descubrió el establo, donde Daniel tenía 2 caballos viejos. Encontró el cobertizo lleno de herramientas oxidadas. Subió al altillo y bajó cubierta de polvo pero sonriendo. Poco a poco, el color volvió a sus mejillas y la tos comenzó a calmarse. Luz era la más silenciosa. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando el bosque de álamos, como si esperara que su madre saliera caminando entre los árboles en cualquier momento. No hablaba mucho, no jugaba, solo miraba y esperaba. Una noche, cuando Isabel la estaba arropando, Luz finalmente habló. Mamá dijo que nos cuidaría siempre. ¿Por qué se fue? Isabel sintió que se le quebraba algo por dentro. No se fue, mi amor. Solo está en otro lugar ahora. Pero nos sigue cuidando. Nos llevó hasta aquí, ¿no es cierto? Luz pensó en eso durante un largo momento. ¿Va a volver? No. La niña asintió lentamente como si hubiera entendido algo que no podía expresar con palabras. Entonces, la abrazó con fuerza y se quedó dormida con la cara enterrada en el hombro de su hermana. Daniel observaba todo desde la distancia. No intervenía mucho. Dejaba que las niñas se adaptaran a su ritmo. Pero Isabel notó pequeñas cosas. Cómo dejaba pan fresco en la mesa cada mañana. Cómo reparó la ventana rota de su habitación. Cómo tallaba pequeñas figuras de madera. Un caballo, un pájaro, una flor, y las dejaba donde Luz pudiera encontrarlas. Una tarde, Isabel lo encontró en el establo cepillando a uno de los caballos. Gracias, dijo simplemente. Daniel no dejó de cepillar. ¿Por qué? Por todo. Por no echarnos. Por darnos un lugar. Le debía eso a tu madre. No, dijo Isabel con firmeza. Le debías eso a tu esposa. Mi madre solo te dio la oportunidad de ser de nuevo el hombre que eras antes. Daniel se detuvo. Sus manos temblaban ligeramente sobre el cepillo. Finalmente se volvió para mirarla. ¿Tu madre era sabia? Sí, lo era. El silencio entre ellos era cómodo ahora, diferente al incómodo silencio de los primeros días. Isabel tomó otra escobilla y comenzó a ayudarlo con el otro caballo. Trabajaron juntos sin hablar más, y de alguna manera eso fue suficiente. Pero la paz no podía durar para siempre. Nunca duraba. Todo cambió el día que el alguacil llegó al rancho. Era una mañana de finales de invierno cuando el hielo comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban entre la nieve. Isabel estaba colgando ropa lavada en una cuerda cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Se volvió y vio a un hombre montado en un caballo negro acercándose por el camino. Llevaba una insignia en el pecho que brillaba bajo el sol débil. «Daniel», gritó Isabel corriendo hacia la casa. «Viene alguien». Daniel salió al porche limpiándose las manos en un trapo. Su expresión se endureció cuando vio al alguacil. Isabel notó cómo su mano se movía instintivamente hacia su cintura, donde normalmente llevaría un revólver, aunque no había ninguno allí ahora. El alguacil desmontó con movimientos deliberados. Era un hombre corpulento con bigote gris y ojos fríos. «Buenos días, Mackenzie», dijo con una voz que no sonaba particularmente amigable. «Hace tiempo que no te veía por el pueblo». «He estado ocupado», respondió Daniel con tono neutral. «Ya veo». El alguacil miró hacia donde Isabel estaba parada en el porche. «Y veo que tienes compañía. Compañía joven». «Son mis sobrinas», mintió Daniel sin dudar. «Vinieron a quedarse conmigo después de que su madre murió». El alguacil entrecerró los ojos. «Tus sobrinas. No sabía que tenías familia. Mucha gente no sabe muchas cosas sobre mí». El ambiente se tensó.
Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Carolina apareció en la puerta detrás de ella con luz de la mano. El alguacil las miró a las tres con una expresión que Isabel no pudo descifrar. «¿Qué te trae por aquí, Garrett?», preguntó Daniel cortando el silencio. El alguacil sacó un papel doblado de su abrigo. «Estoy buscando a 3 niñas desaparecidas, una de 13, una de 9 y una de 5 años, hijas de una tal Ana Sofía Reyes. El casero de su cabaña encontró el cuerpo hace una semana y reportó que las niñas habían huido. Hay gente en el pueblo que quiere hacerse cargo de ellas». Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué tipo de gente?», preguntó Daniel con voz peligrosamente tranquila. «Un empresario del pueblo. Dice que necesita trabajadoras para su fábrica textil. Está dispuesto a darles comida y techo a cambio de trabajo. Es una buena oferta para huérfanas, sin nadie que las reclame». «Trabajo infantil», dijo Daniel. «Esclavitud con otro nombre». El alguacil se encogió de hombros. «La ley dice que los menores sin tutores deben ser puestos bajo cuidado de quien pueda mantenerlos. Y tú, Mackenzie, apenas puedes mantenerte a ti mismo». Daniel bajó del porche. Se plantó frente al alguacil con los puños apretados a los costados. «Si esas niñas estuvieran aquí, ¿qué pasaría? Tendría que llevármelas, a menos que alguien las reclamara legalmente como tutor. ¿Y cómo se hace eso? Tendría que ir al juez, demostrar que tienes medios para mantenerlas, demostrar que no eres un peligro para ellas. El juez decidiría si eres apto o no». Daniel sonrió sin humor. «¿Y cuánto tiempo tomaría eso? Semanas, tal vez meses. Tiempo suficiente para que el empresario se las lleve». El alguacil no negó nada. Solo miró a Daniel con expresión impasible. «Si encuentro a esas niñas, Mackenzie, tendré que hacer mi trabajo. No importa dónde estén o con quién. Esa es la ley. Entonces, es una buena cosa que no estén aquí», dijo Daniel firmemente. El alguacil lo miró durante un largo momento. Luego montó su caballo con movimientos lentos. «Revisaré el pueblo vecino», dijo. «Pero volveré en unos días. Espero que para entonces tus sobrinas tengan papeles que demuestren su parentesco, porque si no los tienen, tendré que hacer preguntas incómodas». Sin esperar respuesta, espoleó su caballo y se alejó por el camino. Daniel permaneció inmóvil hasta que el jinete desapareció entre los árboles. Luego se volvió hacia Isabel. «Tenemos un problema», dijo innecesariamente. Esa noche se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. Luz dormía arriba, pero Isabel y Carolina necesitaban saber la verdad. «No tenemos papeles», dijo Isabel. «No tenemos nada que demuestre quiénes somos o de dónde venimos. Mamá nunca registró nuestros nacimientos oficialmente. Decía que los papeles solo traían problemas». Daniel asintió, lo cual significa que legalmente no existen. Y si no existen, nadie puede reclamarlas excepto el Estado, o quien pague al Estado para hacerse cargo de ustedes. «La fábrica», dijo Carolina con voz temblorosa. «Sí». Isabel sintió una furia fría creciendo en su pecho. «No iremos a ninguna fábrica. Antes prefiero volver al camino». Daniel negó con la cabeza. «No llegarían lejos. Garrett es persistente cuando quiere algo. Y hay dinero involucrado en esto. El empresario probablemente le está pagando una comisión por cada niño que le traiga». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Isabel desesperada. Daniel se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era firme. «Yo las reclamo. Oficialmente. Como mis pupilas. Pero dijiste que tomaría semanas o meses. Para entonces ya nos habrán encontrado. Por eso no vamos a esperar la aprobación del juez. Vamos a crear los papeles nosotros mismos». Isabel lo miró sin comprender. «¿Qué quieres decir?». Daniel se levantó y fue hacia un baúl en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó una caja de metal. Dentro había documentos viejos, cartas, fotografías. Rebuscó entre ellos
hasta encontrar lo que buscaba: un certificado en blanco. Era viejo y amarillento, pero el sello en la parte inferior era oficial. Mi esposa trabajaba en la oficina del registro civil antes de que nos casáramos, explicó Daniel. Guardó algunos formularios en blanco por si acaso. Nunca pensé que los usaría, pero... Es falsificación, dijo Isabel. Si nos descubren, yo iré a la cárcel y ustedes irán a la fábrica de todos modos. Pero si hacemos esto bien, si llenamos los formularios correctamente y los presentamos al juez como un hecho consumado, hay una posibilidad de que funcione. Carolina miró a su hermana mayor. ¿Isabel?, susurró. Isabel cerró los ojos. Pensó en su madre, en sus últimas palabras, en la promesa que Daniel había hecho, en las alternativas que tenían. No había muchas. De hecho, no había ninguna. Hazlo, dijo finalmente. Daniel asintió. Mañana iremos al pueblo. Les compraré ropa nueva, algo que las haga parecer niñas de familia respetable. Luego iremos al juez con estos papeles y mi palabra de que son mis pupilas legales. Con suerte, nos creerá. ¿Y si no? Daniel no respondió, porque ambos sabían cuál sería la respuesta. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera oscura, escuchando la respiración de sus hermanas a su lado. Pensó en todos los caminos que habían tomado para llegar aquí. Pensó en su madre tosiendo sangre en aquella cabaña fría. Pensó en los 2 días caminando por la nieve sin saber si sobrevivirían. Pensó en el momento en que Daniel abrió la puerta y las dejó entrar. Todo había sido un milagro tras otro, pero los milagros no duraban para siempre. En algún momento la suerte se acababa y solo quedaba la voluntad de seguir luchando o rendirse. Isabel no planeaba rendirse. A la mañana siguiente Daniel ensillaba los caballos, mientras Isabel preparaba a sus hermanas. Les lavó el cabello con agua tibia y jabón. Les cepilló los nudos hasta que brillaba. Les puso los vestidos menos rasgados que tenían. Luz preguntó por qué se estaban arreglando tanto, y Carolina le dijo que iban a conocer a gente importante. Daniel las llevó al pueblo en una carreta vieja que había estado guardada en el establo. El viaje tomó 2 horas. Durante todo ese tiempo, Isabel memorizó la historia que habían inventado. Daniel Mackenzie había tenido un hermano menor que se fue al este hace años. Ese hermano se casó con Ana Sofía y tuvieron 3 hijas. El hermano murió en un accidente. Ana Sofía enfermó y envió a las niñas con su tío antes de morir. Era simple, creíble y completamente falso. El pueblo era más grande de lo que Isabel esperaba. Había una calle principal con tiendas, una iglesia, una escuela y al final la oficina del juez. Daniel las llevó primero a una tienda de ropa. Les compró vestidos nuevos de algodón limpio, abrigos de lana, botas que no tenían agujeros. Isabel quiso protestar por el gasto, pero Daniel la silenció con una mirada. Necesitan verse presentables, dijo. El juez no confiará sus palabras si parecen vagabundas. Cuando estuvieron vestidas y listas, caminaron hacia la oficina del juez. Era un edificio de 2 pisos, con paredes de piedra y ventanas altas. Daniel se detuvo frente a la puerta y respiró hondo. Dejen que yo hable, dijo. Si les preguntan algo directamente, respondan con la verdad, pero no ofrezcan información extra. ¿Entendido? Las 3 asintieron. Entraron. El juez era un hombre anciano con lentes redondos y una expresión severa. Se llamaba Juez Morrison y tenía fama de ser justo pero estricto. Daniel le explicó la situación con calma. Su hermano había muerto. Su cuñada había enfermado. Las niñas necesitaban un tutor. Él estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. El juez escuchó sin interrumpir. Luego pidió ver los papeles. Daniel le entregó los documentos falsificados. El juez los examinó lentamente, pasando cada página con dedos temblorosos. Isabel contuvo la respiración. Si descubría algo malo, todo terminaría aquí. Finalmente, el juez levantó la vista. Estos documentos parecen estar en orden,
dijo. Pero necesito verificar algunos detalles. Volveré en un momento. Salió de la habitación dejándolos solos. El silencio que siguió fue abrumador. Carolina tomó la mano de Isabel. Luz enterró su cara en el abrigo nuevo de Daniel. Isabel sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. 5 minutos pasaron. 10. 15. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente el juez regresó. Llevaba otro papel en la mano. Se sentó detrás de su escritorio y los miró uno por uno. He verificado los registros, dijo. No hay constancia de un hermano menor de Daniel Mackenzie en los archivos. De hecho, no hay constancia de que Ana Sofía Reyes estuviera casada en absoluto. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. Pero, continuó el juez levantando una mano, también he verificado que estas 3 niñas son oficialmente huérfanas sin tutores conocidos, y que hay un tal señor Blackwood que ha expresado interés en cuidarlas en su fábrica textil. He visitado esa fábrica. He visto las condiciones. He visto a los niños trabajando 14 horas al día por un plato de sopa aguada. El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. También he verificado tu historial, Mackenzie. Eras un buen hombre antes de la tragedia. Trabajador, honesto, decente. La pérdida de tu familia te destruyó, pero, por lo que veo, has estado intentando reconstruirte. Estas niñas podrían ser justo lo que necesitas, y tú podrías ser justo lo que ellas necesitan. Volvió a ponerse los lentes. Así que voy a hacer algo poco ortodoxo. Voy a ignorar las inconsistencias en estos papeles. Voy a firmar la orden de tutoría. Pero con una condición. Dentro de 6 meses volveré a revisar esta situación. Visitaré tu rancho. Hablaré con las niñas. Verificaré que estén bien cuidadas, bien alimentadas, bien tratadas. Si encuentro cualquier señal de abuso o negligencia, te quitaré la custodia inmediatamente. ¿Entendido? Daniel asintió sin palabras. El juez sacó su pluma y firmó los documentos. Los selló con su sello oficial. Luego se los entregó a Daniel. Cuídalas bien, dijo simplemente. Lo haré. Salieron de la oficina en silencio. No fue hasta que estaban de vuelta en la carreta, alejándose del pueblo, que Isabel finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio tan profundo que dolía. Carolina la abrazó. Luz se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Daniel. Lo logramos, susurró Isabel. Daniel no respondió, pero sus manos temblaban sobre las riendas. Los 6 meses siguientes fueron los más felices que Isabel había conocido en su vida. El invierno dio paso a la primavera y luego al verano. Los álamos blancos se llenaron de hojas verdes que susurraban con el viento. El rancho comenzó a revivir bajo las manos combinadas de Daniel e Isabel. Repararon el techo, pintaron las paredes, plantaron un huerto. Carolina descubrió que amaba trabajar con los caballos. Pasaba horas en el establo cepillándolos, alimentándolos, hablándoles como si fueran personas. Uno de los caballos, una yegua vieja llamada Luna, se convirtió en su compañera constante. Luz comenzó a hablar más, a reír más. La sombra de tristeza que había llevado desde la muerte de su madre lentamente se fue desvaneciendo. Un día, Isabel la encontró cantando una canción que su madre solía tararear. Era la primera vez que mencionaba algo sobre su madre sin llorar. Daniel cambió también. La botella de whisky que antes era su compañera constante quedó olvidada en un estante. Se afeitó la barba salvaje. Comenzó a sonreír ocasionalmente. Una noche, sentado junto al fuego, comenzó a contarles historias sobre su esposa. Cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo ella lo hacía reír con sus chistes terribles. Se llamaba Elena, dijo con voz suave. Era la persona más valiente que conocí. Cuando el incendio comenzó, ella pudo haber salido, pero volvió a entrar para salvar a nuestro hijo. No logró sacarlo. Los encontraron juntos, abrazados.
Luz se acercó y tomó su mano. Lo siento. Daniel miró la pequeña mano en la suya. Yo también. Pero estoy contenta de que estén aquí. Me recuerdan que la vida sigue, que vale la pena seguir intentándolo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Nos alegra estar aquí también. Y lo decía en serio. Por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Se sentía en casa. Pero la felicidad, como siempre, era frágil. El día que el juez Morrison llegó para su inspección, Isabel estaba trabajando en el huerto. Era un día cálido de mediados de verano. El sol brillaba en un cielo sin nubes. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. El juez llegó en un carruaje acompañado por el alguacil Garrett. Isabel lo vio desde lejos y sintió un escalofrío de preocupación. Llamó a sus hermanas y fueron a buscar a Daniel. Juez Morrison, lo saludó Daniel desde el porche. Bienvenido. El juez descendió del carruaje con movimientos cuidadosos. Miró el rancho con ojos evaluadores. Las paredes recién pintadas, el huerto ordenado, las niñas limpias y saludables. Veo que has estado trabajando, comentó. Hemos estado trabajando, corrigió Daniel señalando a las niñas. El juez pasó la siguiente hora recorriendo el rancho. Inspeccionó la casa. Revisó la despensa. Habló con cada una de las niñas por separado. Isabel respondió todas sus preguntas con la verdad. Sí, estaban bien alimentadas. Sí, tenían sus propias camas. Sí, eran felices aquí. El juez parecía satisfecho, hasta que el alguacil Garrett habló. Juez, dijo con voz arrastrada. Creo que debería saber algo. He estado haciendo algunas investigaciones. Ana Sofía Reyes nunca estuvo casada con ningún hermano de Mackenzie. De hecho, Mackenzie no tiene hermanos. Nunca los tuvo. El silencio fue ensordecedor. Daniel palideció. Isabel sintió que el mundo se detenía. El juez se volvió lentamente hacia Daniel. ¿Es eso cierto? Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pensé que había algo extraño en esos papeles, continuó el alguacil con evidente satisfacción. Así que investigué más. Descubrí que los formularios eran auténticos, pero la información en ellos era completamente falsa. Falsificación de documentos es un delito grave, Mackenzie. Podrías ir a la cárcel por años. Isabel dio un paso adelante. Por favor, comenzó. No fue su culpa. Nosotras le pedimos que... El alguacil la silenció con un gesto. Las niñas serán llevadas bajo custodia del Estado hasta que se determine su destino apropiado. El señor Blackwood ya tiene los papeles listos para hacerse cargo de ellas. No, gritó Carolina. No iremos con él. Luz comenzó a llorar. Isabel miró al juez desesperada. Por favor, está bien aquí. Somos felices. No nos separe. El juez Morrison parecía más viejo de repente. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Mackenzie, dijo finalmente, me mentiste. Falsificaste documentos oficiales. Pusiste mi reputación en riesgo al firmar esos papeles. Dame una razón. Una sola razón por la que no debería arrestarte ahora mismo. Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de determinación. Porque si me arresta, ellas no tendrán a nadie. Y usted sabe tan bien como yo que el señor Blackwood no las quiere para cuidarlas. Las quiere para explotarlas. Las quiere para trabajar hasta morir en esa fábrica infernal. He visto a suficientes niños morir en lugares así. No dejaré que eso les pase a ellas. El alguacil sonrió con amargura. No tienes opción. Pero el juez levantó una mano. Espera, Garrett. Se volvió hacia Daniel con expresión impenetrable. Durante estos 6 meses he estado observando, dijo. No solo hoy. He enviado gente al pueblo a hacer preguntas. He hablado con tus vecinos, con el tendero, con el pastor de la iglesia. Todos dicen lo mismo. Que eres un hombre diferente ahora. Que estas niñas te salvaron tanto como tú las salvaste a ellas. ¿A dónde quieres llegar con esto?, preguntó el alguacil impaciente.
A que la ley no siempre es justa, respondió el juez. Y a veces un hombre tiene que elegir entre lo legal y lo correcto. Mackenzie eligió lo correcto. Se volvió hacia el alguacil. Garrett, tus servicios ya no son necesarios aquí. Puedes irte. Pero, he dicho que puedes irte. El alguacil lo miró incrédulo. Estás cometiendo un error, Morrison. Tal vez. Pero es mi error que cometer. El alguacil escupió en el suelo y se marchó murmurando maldiciones. El sonido de su carruaje alejándose fue como música para los oídos de Isabel. El juez se volvió hacia Daniel. Voy a hacer algo muy poco profesional, dijo. Voy a destruir estos papeles falsos. Voy a crear nuevos documentos con la información correcta. Documentos que digan que estas 3 niñas no tienen parientes conocidos y que Daniel Mackenzie ha sido nombrado su tutor legal por orden judicial. Los fecharé con 6 meses de antigüedad, y nadie, incluyendo el señor Blackwood, podrá cuestionarlos. Daniel lo miró sin palabras. Pero hay condiciones, continuó el juez. Estas niñas irán a la escuela. Aprenderán a leer y escribir. Tendrán educación apropiada. Y si alguna vez, por cualquier razón, siento que no están siendo bien tratadas, revertiré esta decisión inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, susurró Daniel. Bien. El juez sacó sus papeles y comenzó a escribir. Isabel observó cómo su pluma se movía sobre el papel, transformando sus vidas con cada trazo. Cuando terminó, firmó los documentos y los selló. Con esto, dijo entregándoselos a Daniel, legalmente son tuyas. Cuídalas bien. Lo haré. Lo juro. El juez asintió. Luego hizo algo inesperado. Sonrió. Tu esposa habría estado orgullosa, dijo suavemente. Y Ana Sofía también. Después de que el juez se fue, los 4 se quedaron de pie en el porche durante largo rato sin decir nada. Finalmente Luz rompió el silencio. ¿Significa esto que podemos quedarnos para siempre? Daniel se arrodilló frente a ella. Sí, mi niña. Para siempre. Luz lo abrazó con fuerza. Carolina se unió. Isabel también. Los 4 se quedaron así, abrazados bajo el sol de verano, mientras los álamos blancos susurraban su aprobación con el viento. Historia original. Las hijas del viento frío. Parte 2 de 2. Los años pasaron como páginas de un libro que se escribe lentamente, uno tras otro, cada día agregando una línea más a la historia de esta familia que el destino había unido de la forma más improbable. Isabel creció de niña a mujer joven. Carolina se convirtió en una adolescente llena de sueños. Y Luz, la pequeña que había llegado con los labios azules y el corazón roto, floreció como una flor después de la tormenta. Daniel cumplió su promesa. Las niñas fueron a la escuela del pueblo. Isabel resultó ser brillante con los números. Carolina amaba la literatura y podía recitar poemas completos de memoria. Luz tenía un talento natural para el dibujo y llenaba cuadernos enteros con bocetos de los álamos, los caballos, las montañas. La casa del rancho se transformó completamente. Ya no era el lugar sombrío y descuidado que había sido cuando las niñas llegaron. Ahora había cortinas en las ventanas, flores en jarrones, risas en las paredes. Daniel contrató a un carpintero para que construyera habitaciones individuales para cada niña. Isabel insistió en que no era necesario, que podían seguir compartiendo. Pero Daniel fue firme. Cada una merece su propio espacio, dijo. Su propio pequeño reino. Los vecinos del pueblo, que al principio habían murmurado sobre el viudo solitario, que de repente tenía 3 hijas, eventualmente aceptaron la situación. Algunos incluso la admiraban. El pastor de la iglesia usó su historia como ejemplo en sus sermones sobre la redención y la compasión. La maestra de la escuela decía que Isabel era la mejor alumna que había tenido en años. Pero no todo era fácil. Nunca lo es. Cuando Isabel cumplió 16 años, comenzó a hacer preguntas que había evitado durante mucho tiempo. Preguntas sobre su madre, sobre su pasado,
sobre quién había sido Ana Sofía Reyes realmente y por qué había vivido sola con 3 hijas, sin padre a la vista. Una noche de invierno, 5 años después de su llegada, Isabel se sentó con Daniel junto al fuego. Sus hermanas dormían arriba. La casa estaba en silencio, excepto por el crepitar de las llamas. Daniel, comenzó con voz cuidadosa, necesito saber algo. Necesito saber qué pasó realmente entre tú y mi madre. Daniel había sabido que este momento llegaría. Había estado preparándose para él durante años. Pero aún así, cuando finalmente llegó, sintió que no tenía las palabras correctas. Tu madre era una mujer extraordinaria, comenzó despacio. La conocí cuando yo tenía 24 años. Ella tenía 21. Fue antes de conocer a Elena, antes de casarme, antes de que mi vida tomara el camino que tomó. Isabel escuchó sin interrumpir. Trabajábamos juntos en un rancho más al norte. Yo era el capataz. Ella era la cocinera. Nos hicimos amigos primero. Luego algo más. Durante un verano completo fuimos. Éramos enamorados, completó Isabel suavemente. Sí. Pero el dueño del rancho no aprobaba relaciones entre los empleados. Nos dio un ultimátum. Uno de nosotros tenía que irse. Yo tenía planes. Quería comprar mi propia tierra. Quería construir algo. Ana Sofía tenía su propia familia que cuidar. Su madre estaba enferma. Necesitaba el dinero del trabajo. Daniel se detuvo, los ojos perdidos en las llamas. Decidimos que era mejor separarnos. Ella se quedó en el rancho. Yo me fui. Pensé que era lo correcto. Pensé que podríamos seguir adelante con nuestras vidas. Y lo hicimos. Conocí a Elena. Me enamoré de ella de verdad. Nos casamos. Fuimos felices. ¿Y mi madre?, preguntó Isabel. ¿Qué pasó con ella? Daniel cerró los ojos. Este era la parte difícil. Años después me enteré de que había tenido una hija. A ti. El padre era uno de los vaqueros del rancho, un hombre que la dejó cuando supo que estaba embarazada. Ella crió sola. Luego conoció a otro hombre que le dio a Carolina, pero ese hombre también se fue. Y luego hubo un tercero que le dio a luz, antes de desaparecer, igual que los otros. Isabel sintió una punzada en el pecho. Todos nos abandonaron, susurró. Todos excepto ella. Tu madre era demasiado orgullosa para pedir ayuda, continuó Daniel. Demasiado fuerte para admitir que estaba luchando. Pero cuando me encontró en ese barranco, cuando me salvó la vida, le hice prometer que si alguna vez necesitaba algo, me lo pediría. Ella se rió y dijo que nunca pediría nada. Pero yo insistí, y ella finalmente aceptó. Los dos se quedaron en silencio por un momento. Nunca me pidió ayuda en vida, dijo Daniel finalmente. Ni siquiera cuando sé que estaba muriendo de hambre. Ni siquiera cuando no tenía dónde vivir. Solo al final, cuando ya no tuvo opción, cuando supo que moriría y ustedes quedarían solas, solo entonces cobró la promesa. Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Ella nos amaba tanto que prefirió morir antes que pedir ayuda. Pero cuando ya no pudo protegernos, tragó su orgullo y nos envió aquí. Sí. Isabel se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotras? Daniel la miró directamente. Estoy seguro de ello. Esa noche Isabel durmió poco. Pensó en su madre, en los sacrificios que había hecho, en las noches que debió haber pasado sin comer para que ellas pudieran comer, en el frío que debió haber soportado para que ellas tuvieran mantas, en todas las veces que debió haber llorado en silencio para que ellas no la vieran débil. Al día siguiente, Isabel fue al pueblo sola. Caminó hasta el pequeño cementerio detrás de la iglesia donde su madre estaba enterrada. Daniel había pagado por una lápida simple con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Isabel se arrodilló frente a ella y por primera vez en 5 años habló con su madre. Mamá, comenzó con voz temblorosa.
Sé que no puedes escucharme. O tal vez sí puedes. No lo sé, pero necesito decirte algo. Necesito decirte que estamos bien, que encontramos un hogar, que somos felices. Y necesito decirte que te entiendo ahora. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué aguantaste tanto? ¿Por qué nunca pediste ayuda hasta el final? Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Fuiste la persona más fuerte que conocí, la más valiente, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mitad de valiente que tú fuiste. Te lo prometo. Se quedó allí durante largo rato, llorando todas las lágrimas que había guardado durante 5 años. Cuando finalmente se levantó, sintió algo diferente. No exactamente paz, pero sí algo parecido a la aceptación. Los años siguieron su curso. Isabel se graduó de la escuela como la mejor de su clase. El director le ofreció una posición como maestra asistente. Ella aceptó. Carolina se enamoró de los libros y soñaba con ir a la ciudad para estudiar en una biblioteca real. Luz continuaba dibujando y comenzó a vender sus bocetos a los turistas que ocasionalmente pasaban por el pueblo. Daniel envejecía con gracia. Su cabello se volvió gris en las sienes. Las arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos. Pero había algo en él que era más joven ahora que cuando las niñas llegaron. Una luz que había estado apagada durante tanto tiempo finalmente volvía a brillar. Una tarde de primavera, cuando Isabel tenía 18 años, Daniel la llamó a su estudio. Era una habitación pequeña, donde guardaba sus papeles y libros de contabilidad. Isabel entró y lo encontró sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria. «Siéntate», dijo señalando una silla. Isabel se sentó, sintiendo una punzada de preocupación. «¿Pasa algo malo?» Daniel sacó un sobre grueso del cajón. «No, no pasa nada malo, pero hay algo que necesito darte». Le entregó el sobre. Isabel lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había documentos legales. Los leyó rápidamente, sin entender al principio. Luego las palabras comenzaron a formar sentido, y su corazón se detuvo. «Esto dice que», comenzó, «que cuando yo muera, el rancho será tuyo», completó Daniel. «Tuyo y de tus hermanas. Todo. La casa, la tierra, los animales, todo». Isabel lo miró sin palabras. «Sé que es mucho», continuó Daniel, «y sé que probablemente no quieres pensar en mi muerte. Yo tampoco quiero pensar en ella. Pero necesito saber que ustedes estarán protegidas, que tendrán un lugar al que llamar hogar sin importar qué pase». «No puedo aceptar esto», dijo Isabel finalmente. «Es demasiado». «No es suficiente», la corrigió Daniel. «Ustedes me dieron una razón para vivir cuando ya no tenía ninguna. Me dieron una familia cuando creí que nunca tendría una de nuevo. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Isabel sintió lágrimas amenazando con caer. «No somos tu sangre». Daniel se levantó y caminó alrededor del escritorio. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «La sangre no hace una familia, Isabel. El amor la hace. Los sacrificios la hacen. Los días ordinarios y las noches difíciles la hacen. Ustedes son mi familia, tan verdaderamente como si las hubiera visto nacer. Tal vez más». Isabel ya no pudo contener las lágrimas. Se lanzó hacia adelante y abrazó a Daniel con toda la fuerza que tenía. «Gracias», susurró, una y otra vez. «Gracias». Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas guardadas. 2 años después, cuando Isabel tenía 20, Carolina 17 y Luz 15, llegó un visitante inesperado al rancho. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, bien vestido y con modales educados. Llegó en un carruaje elegante y preguntó por Daniel Mackenzie. Daniel lo recibió en el porche con cautela. Las niñas observaban desde la ventana de la cocina. «¿Quién es?», susurró Luz. «No lo sé», respondió Isabel. «Pero algo en su cara me resulta familiar».
El hombre se presentó como Thomas Garrett. Isabel sintió que el nombre le sonaba. Luego recordó. Garrett, el alguacil que había intentado llevárselas hace 7 años. ¿Es su hijo?, preguntó Carolina. Debe ser, dijo Isabel sintiendo un nudo en el estómago. Afuera, el joven Garrett hablaba con Daniel en voz baja. Isabel no podía escuchar lo que decían, pero podía ver la expresión de Daniel, endureciéndose con cada palabra. Finalmente, Daniel negó con la cabeza firmemente y señaló hacia el camino. El joven Garrett insistió. Daniel cruzó los brazos. La conversación se volvió más acalorada. Entonces, el joven hizo algo inesperado. Sacó un papel de su abrigo y se lo mostró a Daniel. Daniel lo leyó y su rostro palideció. Por un momento pareció que iba a caerse. Se agarró del barandal del porche para sostenerse. Isabel salió corriendo de la casa. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Daniel no respondió. Solo miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. El joven Garrett se volvió hacia Isabel con una expresión que era difícil de leer. ¿Eres Isabel?, preguntó. Sí. ¿Quién eres tú y qué quieres? Me llamo Thomas Garrett, y soy tu hermano. El mundo se detuvo. Eso es imposible, dijo Isabel con voz temblorosa. Mi madre nunca mencionó. Tu madre tuvo un hijo antes de tenerte a ti, interrumpió Thomas. Me dio en adopción cuando tenía 2 años porque no podía mantenerme. Fui criado por una familia en el este. Nunca supe que tenía hermanas, hasta hace 6 meses, cuando mi madre adoptiva murió, y me dejó una carta explicando la verdad. Sacó otro papel, una carta escrita con letra temblorosa. Isabel la reconoció inmediatamente. Era la letra de su madre. Querido Thomas, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has crecido y te has convertido en un hombre. Espero que hayas tenido una buena vida, mejor que la que yo podría haberte dado. Necesito que sepas que darte en adopción fue la decisión más difícil de mi vida. Pero eras tan pequeño y yo era tan joven. No tenía dinero, ni familia, ni manera de cuidarte. La familia Garrett prometió darte todo lo que yo no podía. Espero que hayan cumplido. También necesito que sepas que después de ti tuve 3 hijas, Isabel, Carolina y Luz. Si algo me pasa, si no estoy aquí para cuidarlas, te pido que las busques, que las protejas. Son tu sangre tanto como tú eres la mía. Isabel leyó la carta 3 veces. Cada vez se sentía más irreal. ¿Por qué viniste ahora?, preguntó finalmente. ¿Después de tantos años? Thomas miró hacia el suelo. Porque supe que nuestra madre murió. Y porque supe que mis hermanas fueron criadas por un hombre que no era familia. Pensé que tal vez querrían conocer a su verdadero hermano. Daniel, que había estado en silencio durante todo esto, finalmente habló. Su voz era fría. No eres bienvenido aquí. Thomas lo miró sorprendido. ¿Por qué no? Solo quiero conocer a mis hermanas. Porque tu padre intentó llevarlas a una fábrica donde habrían muerto trabajando. Porque tu familia representa todo lo que estuvo mal en la vida de Ana Sofía. Y porque estas niñas ya tienen una familia. Eso no es justo, protestó Thomas. Yo no soy mi padre. Ni siquiera crecí con él. Fui adoptado, ¿recuerdas? Isabel levantó una mano. Esperen. Ambos. Solo... esperen. Se volvió hacia Thomas. Dices que eres nuestro hermano. Y tal vez lo eres. No lo sé. Pero necesito tiempo para procesar esto. Necesitamos todos tiempo. Thomas asintió lentamente. Por supuesto. Entiendo. Estoy alojándome en el hotel del pueblo. Estaré allí una semana. Si quieres hablar conmigo, búscame. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. Una cosa más. En la carta mamá también mencionó algo sobre una caja. Dijo que la dejó escondida en la cabaña donde murió, que contenía cosas importantes. Recuerdos. Tal vez respuestas a preguntas que ustedes tienen. ¿Qué cabaña?, preguntó Carolina, que había salido de la casa junto con Luz. Thomas sacó un mapa arrugado. Aquí.
No está lejos. Tal vez a mediodía de viaje. Les entregó el mapa y luego se fue sin decir más. Los cuatro se quedaron de pie en el porche durante largo rato sin hablar. Finalmente Luz rompió el silencio. ¿Es realmente nuestro hermano? No lo sé, respondió Isabel honestamente. Pero voy a averiguarlo. Esa noche Isabel no pudo dormir. Pensó en la carta, en las palabras de su madre, en el hermano que nunca supo que tenía, en la caja escondida, en todos los secretos que su madre había guardado. Al amanecer tomó una decisión. Ensillaba su caballo y preparaba provisiones para el viaje. Daniel la encontró en el establo. «Vas a buscar la caja», dijo. No era una pregunta. «Sí, te acompaño». Isabel negó con la cabeza. «No, esto es algo que necesito hacer sola, o con mis hermanas, pero no contigo, sin ofender». Daniel entendió. Ninguna ofensa tomada. «Pero ten cuidado. Esa cabaña ha estado abandonada durante años. ¿Quién sabe en qué condiciones está?» «Lo tendré». Isabel, Carolina y Luz partieron al amanecer. El viaje fue más largo de lo que esperaban. El mapa de Thomas era impreciso y se perdieron 2 veces. Pero finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, vieron la cabaña. Era peor de lo que Isabel recordaba. El techo se había derrumbado parcialmente. Las paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas. La puerta colgaba de una sola bisagra. Era un lugar triste y olvidado, un monumento a una vida de lucha y soledad. ¿Es aquí donde murió?, preguntó Luz con voz pequeña. Sí, respondió Isabel. Las 3 se quedaron paradas frente a la cabaña durante un largo momento. Ninguna quería ser la primera en entrar. Finalmente Isabel reunió coraje y empujó la puerta. El interior era oscuro y olía a humedad y madera podrida. Todo lo que alguna vez había sido útil se había ido. Los muebles habían desaparecido. Las ventanas estaban rotas. Solo quedaban los huesos de lo que alguna vez fue un hogar. Isabel caminó hacia donde recordaba que estaba la cama de su madre. El lugar donde había muerto. El suelo de madera estaba suelto allí. Se arrodilló y comenzó a levantar las tablas una por una. Y allí, escondida en un hueco debajo del suelo, encontró la caja. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba hecha de madera oscura con incrustaciones de metal. Isabel la sacó con manos temblorosas. Estaba cerrada con un candado simple. Carolina encontró una piedra pesada y rompió el candado con un golpe fuerte. La tapa se abrió con un crujido. Dentro había tesoros de un tipo diferente. No dinero ni joyas. Solo memorias, fotografías amarillentas, cartas atadas con listones, un mechón de cabello de bebé, un anillo simple de plata, y en el fondo, envuelto en tela suave, un pequeño diario. Isabel lo sacó y lo abrió. Era el diario de su madre. Las primeras entradas databan de 20 años atrás, cuando Ana Sofía tenía apenas 16 años. Las 3 hermanas se sentaron en el suelo sucio de la cabaña abandonada y comenzaron a leer. Página tras página, la vida de su madre se desplegaba frente a ellas. Sus sueños, sus miedos, sus amores, sus pérdidas. Había una entrada sobre Daniel, sobre cómo se habían enamorado un verano, sobre cómo había sido demasiado orgullosa para pedirle que se quedara, sobre cómo lo dejó ir, porque sabía que él merecía más de lo que ella podía darle. Había una entrada sobre Thomas, sobre el día que tuvo que entregarlo a la familia adoptiva, sobre cómo lloró durante días después, sobre cómo cada vez que veía a un niño pequeño se preguntaba si sería él. Había entradas sobre cada una de sus hijas, sobre el día que nació Isabel y cómo supo que nunca estaría realmente sola de nuevo. Sobre Carolina y su risa contagiosa, sobre Luz y su dulzura infinita. Y había una entrada final, escrita con letra temblorosa, fechada 2 días antes de su muerte. Mis queridas hijas, comenzaba. Si están leyendo esto,
Significa que encontraron esta caja. Significa que Thomas les dio mi carta. Significa que tienen preguntas. Espero que este diario les dé algunas respuestas. Quiero que sepan que cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue por ustedes. No siempre tomé las decisiones correctas. Cometí muchos errores, pero nunca, ni por un segundo, me arrepentí de tenerlas. Ustedes fueron mi luz en la oscuridad, mi razón para seguir adelante cuando todo lo demás se había ido. También quiero que sepan algo sobre Thomas. Es su hermano, su sangre. Pero no espero que lo acepten como familia. La familia es más que sangre. Es quien está allí cuando más lo necesitas. Es quien te ama incluso cuando eres difícil de amar. Y si Daniel Mackenzie cumplió su promesa, si las cuidó como le pedí que lo hiciera, entonces él es su verdadera familia. Pero Thomas merece una oportunidad de conocerlas, de ser parte de sus vidas si ustedes lo permiten. Él no tuvo culpa de ser dado en adopción. No tuvo culpa de crecer sin conocer a sus hermanas. Fue mi decisión, mi carga, no la de él. Denle una oportunidad, no por mí, por ustedes. Porque todos merecemos saber de dónde venimos. Todos merecemos conocer nuestra historia completa. Las amo. Siempre las amé. Siempre las amaré. Hasta mi último aliento y más allá. Su madre, Ana Sofía. Cuando terminaron de leer, las tres estaban llorando. Se abrazaron allí en el suelo de la cabaña donde su madre había pasado sus últimos días. Lloraron por todo lo que habían perdido, por todo lo que nunca conocieron, por el peso que su madre había cargado sola durante tanto tiempo. Finalmente, cuando ya no les quedaban más lágrimas, salieron de la cabaña. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso de una manera que dolía. ¿Qué vamos a hacer sobre Thomas?, preguntó Carolina. Isabel miró la caja en sus manos, las fotografías, el diario, la última carta de su madre. Vamos a darle una oportunidad, dijo finalmente. Como mamá quería. Regresaron al rancho al día siguiente. Daniel las esperaba en el porche, preocupado por su ausencia prolongada. Cuando Isabel le mostró el diario y le contó lo que habían encontrado, él solo asintió lentamente. Ella siempre fue más sabia que cualquiera de nosotros, dijo con voz suave. Esa tarde, Isabel fue al pueblo sola. Encontró a Thomas en el hotel, sentado en el comedor con una taza de café frío. Se veía cansado, derrotado, como si no esperara que ella viniera. «Hola», dijo Isabel sentándose frente a él. Thomas levantó la vista sorprendido. «¿Viniste?» «Sí. Y creo que necesitamos hablar». Pasaron las siguientes 3 horas hablando. Thomas le contó sobre su vida, sobre crecer con la familia Garrett, sobre cómo su padre adoptivo había sido un hombre duro y frío, sobre cómo su madre adoptiva había sido amable pero distante, sobre cómo siempre sintió que algo faltaba en su vida sin saber qué era. Isabel le contó sobre su propia vida, sobre los años de lucha, sobre la muerte de su madre, sobre encontrar a Daniel, sobre construir una familia de las cenizas de la pérdida. Al final de la conversación, Tomás tenía lágrimas en los ojos. «Siento no haber estado allí», dijo. «Siento que mamá tuviera que luchar sola. Siento que no conocí a mis hermanas hasta ahora». Isabel tomó su mano sobre la mesa. «No fue tu culpa. Y no es demasiado tarde». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si quieres conocernos, si quieres ser parte de nuestras vidas, hay espacio para ti. No será fácil, llevará tiempo. Pero mamá quería que te diéramos una oportunidad. Y eso es lo que voy a hacer». Thomas apretó su mano. «No los decepcionaré». Y no lo hizo. Durante los siguientes meses, Thomas visitó el rancho regularmente. Al principio era incómodo. Nadie sabía qué decir. Pero poco a poco, conversación tras conversación, comenzaron a conocerse. Carolina descubrió que Thomas amaba los libros tanto como ella.
Luz descubrió que tenía talento para tallar madera y comenzó a enseñarle sus técnicas de dibujo. E Isabel descubrió que tener un hermano mayor, aunque fuera uno que había conocido tarde, era algo bueno. Daniel y Thomas tardaron más en calentar el uno al otro. Había demasiada historia, demasiado dolor. Pero eventualmente, en un día lluvioso de otoño, se sentaron juntos en el porche y hablaron. Realmente hablaron. Y al final de esa conversación, se dieron la mano como hombres que se respetan, sino como amigos. El tiempo siguió pasando. Las estaciones cambiaron. Los años se acumularon. Isabel se convirtió en una maestra respetada. Eventualmente conoció a un joven doctor que se mudó al pueblo. Se llamaba Samuel y tenía ojos amables y manos gentiles. Se enamoraron despacio, como dos personas que han sido lastimadas antes y saben ser cuidadosas. Se casaron en una ceremonia simple en el rancho, bajo los álamos blancos, con Daniel caminando con Isabel por el pasillo y Thomas de pie junto a Samuel como testigo. Carolina eventualmente reunió suficiente dinero para ir a la ciudad. Estudió en una biblioteca real, tal como había soñado. Se convirtió en bibliotecaria y escritora. Escribió libros sobre mujeres fuertes que superaban adversidades. Su primer libro fue dedicado a mi madre, Ana Sofía, la mujer más fuerte que conocí. Luz se quedó en el rancho. Descubrió que amaba la tierra tanto como amaba el arte. Se casó con un granjero del pueblo vecino, un hombre tranquilo y trabajador, que la trataba como si fuera hecha de cristal precioso. Tuvieron 3 hijos, todos con el talento artístico de su madre. Daniel envejeció con gracia. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos se volvieron artríticas, pero su espíritu permaneció fuerte. Se convirtió en abuelo de los hijos de Isabel, Carolina y Luz. Los niños lo llamaban Abuelo Daniel, y él los amaba con una ferocidad que sorprendía a todos. Thomas se convirtió en parte integral de la familia. Nunca se casó. Decía que había llegado tarde a la familia y tenía que recuperar el tiempo perdido. Visitaba el rancho cada semana. Jugaba con sus sobrinos. Ayudaba con las cosechas. Se sentaba junto al fuego con Daniel y hablaban de política y clima, y nada en particular. Pero como todas las historias, esta también tuvo que llegar a su final. Daniel murió en una tarde tranquila de primavera, 20 años después de que las niñas llegaran a su puerta. Tenía 62 años. No fue una muerte dramática ni dolorosa. Simplemente se sentó en su silla favorita en el porche, miró los álamos blancos que tanto amaba, cerró los ojos y no los volvió a abrir. Isabel lo encontró 1 hora después. Durante un momento pensó que estaba dormido, pero luego vio la quietud absoluta de su pecho, la paz en su rostro, y supo. El funeral fue grande. Vino gente de todo el condado. El pastor habló sobre redención y familia. Thomas leyó un pasaje de la Biblia con voz temblorosa. Carolina leyó un poema que había escrito sobre segundas oportunidades. Luz no pudo hablar. Solo lloró en silencio mientras sus hijos sostenían sus manos. E Isabel, de pie frente a la tumba mientras bajaban el ataúd, pensó en todo lo que Daniel había sido para ellas. No solo un protector, no solo un proveedor, sino un padre en el sentido más verdadero de la palabra. Alguien que las eligió. Alguien que las amó no porque tenía que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Gracias, susurró al viento. Gracias por cumplir tu promesa. Gracias por salvarnos. Gracias por amarnos. Y el viento, soplando entre los álamos blancos, pareció susurrar una respuesta. De nada. Después del funeral, las hermanas y Thomas se reunieron en el rancho. Leyeron el testamento de Daniel. Como había prometido 20 años atrás, les dejó todo. El rancho, la tierra, todo. Pero había algo más, una carta final, dirigida a Isabel. Querida Isabel, comenzaba con la letra temblorosa de Daniel.
Si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. Espero que haya sido en paz. Espero que no haya sido una carga. Quiero que sepas algo. Estos últimos 20 años fueron los mejores de mi vida, mejores incluso que mis años con Elena, aunque sé que ella lo entendería. Tu madre me dio una segunda oportunidad de ser el hombre que debería haber sido. Ustedes tres me dieron una razón para vivir cuando ya no tenía ninguna. No se sientan tristes por mí. Viví una buena vida, una vida llena, y cuando llegó mi momento, estaba listo, porque sabía que ustedes estarían bien, que se cuidarían unas a otras, que mantendrían esta familia unida. También quiero que sepan algo sobre su madre. Ana Sofía fue el amor de mi juventud, pero Elena fue el amor de mi vida adulta. Y ustedes fueron mi redención. Las tres cosas no están en conflicto. El corazón humano es lo suficientemente grande para contener todo el amor que se le da. Cuiden este rancho. Cuiden esta tierra. Cuiden los álamos blancos. Pero sobre todo, cuídense entre ustedes. La familia es el único tesoro real que existe en este mundo. Todo lo demás es solo polvo. Las amo. Las amé desde el momento en que golpearon mi puerta en esa noche nevada, y las amaré desde donde quiera que esté ahora. Su padre, Daniel. Isabel leyó la carta en voz alta. Para cuando terminó, todos estaban llorando. Se abrazaron allí en la sala, donde 20 años atrás, Daniel les había dado su primera comida caliente. Lloraron por lo que habían perdido, pero también por todo lo que habían ganado. Los años siguientes fueron diferentes sin Daniel. El rancho se sentía más vacío, más silencioso, pero la familia que él había ayudado a construir permaneció fuerte. Isabel y Samuel se mudaron al rancho con sus 2 hijos. Carolina visitaba cada verano y se quedaba por semanas. Luz venía cada fin de semana con su creciente familia. Thomas compró la propiedad adyacente y construyó su propia casa allí. Los álamos blancos seguían creciendo, más altos cada año, como centinelas silenciosos sobre la familia que protegían, y cada año, en el aniversario de la muerte de su madre, las 3 hermanas iban al cementerio del pueblo. Primero visitaban la tumba de su madre. Le contaban sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre cómo habían honrado su memoria. Luego iban a la tumba de Daniel. Le agradecían. Le contaban las noticias. Se aseguraban de que las flores estuvieran frescas. Un año, cuando Isabel tenía 40 años, trajo a su hija mayor al cementerio por primera vez. La niña tenía 7 años y se llamaba Ana, en honor a su abuela. ¿Quién está enterrado aquí?, preguntó Ana señalando la tumba de Daniel. Isabel se arrodilló junto a su hija. Ese es tu abuelo, Daniel. No era mi padre de sangre, pero fue mi padre en todos los sentidos que importan. Él salvó mi vida y las vidas de mis hermanas cuando más lo necesitábamos. ¿Cómo?, preguntó la niña con la curiosidad sin filtro de la infancia. E Isabel, sentada allí en la hierba junto a la tumba del hombre que la había criado, comenzó a contar la historia. La historia de 3 niñas que caminaron a través de la nieve. La historia de una madre que cobró una promesa solo cuando ya no tenía otra opción. La historia de un hombre roto que encontró redención en cuidar a niños que no eran suyos por sangre, pero sí por elección. Ana escuchó con ojos grandes y maravillados. Cuando Isabel terminó, la niña preguntó, ¿era un héroe? Isabel sonrió a través de las lágrimas. Sí, mi amor, era un héroe. El tipo de héroe que el mundo necesita más. El tipo que salva vidas no con espadas o armas, sino con compasión y segundas oportunidades. Ana asintió solemnemente. Entonces, plantó un beso en su pequeña mano y lo sopló hacia la tumba de Daniel. Gracias, abuelo Daniel, dijo, por salvar a mi mamá. Isabel sintió que su corazón se quebraba y sanaba al mismo tiempo.
tomó la mano de su hija y juntas caminaron de regreso al rancho. Los álamos blancos susurraban su canción eterna. El sol brillaba en un cielo sin nubes, y en algún lugar, Isabel sabía, su madre y Daniel estaban sonriendo. Epílogo. 30 años después de esa noche nevada, cuando 3 niñas llegaron a la puerta de un extraño, el rancho de los álamos blancos seguía de pie. Más grande ahora, más lleno, más ruidoso. Isabel, ahora con cabello gris en las sienes, se sentaba en el mismo porche donde Daniel solía sentarse. Sus nietos jugaban en el jardín. Los bisnietos de Daniel, aunque él nunca los vio, corrían entre los álamos. Carolina había escrito 5 libros, todos bestsellers, todos sobre familias no tradicionales, sobre el amor que trasciende la sangre, sobre la redención. Luz había convertido parte del rancho en un estudio de arte. Enseñaba a niños del pueblo a dibujar y pintar. Sus obras colgaban en galerías de la ciudad. Thomas, ahora con 70 años, todavía vivía en la propiedad adyacente. Todavía visitaba cada semana. Todavía era parte integral de la familia que había encontrado tarde, pero que nunca había dejado ir. Y en el cementerio del pueblo, 2 tumbas lado a lado llevaban flores frescas cada semana. Una decía, Ana Sofía Reyes, Madre Amada. La otra decía, Daniel Mackenzie, Padre y Héroe, porque al final eso es lo que había sido. Un héroe. No el tipo que aparece en historias de aventuras, sino el tipo que abre su puerta en una noche fría, el tipo que cumple promesas hechas hace años, el tipo que demuestra que la familia no es lo que heredas, sino lo que construyes. Y mientras Isabel miraba a sus nietos jugar, mientras escuchaba el susurro de los álamos blancos, mientras sentía el calor del sol en su rostro, supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada lucha, cada momento difícil, porque al final fueron salvadas. No solo físicamente, sino en todos los sentidos que importan. Y a cambio, habían salvado a un hombre que había perdido todo. Habían encontrado un hogar, una familia, un lugar al que pertenecer. Y eso, pensó Isabel, era más de lo que cualquiera podría pedir. El viento sopló entre los álamos, llevando consigo el eco de risas pasadas y promesas cumplidas. Y en ese momento, Isabel podría haber jurado que escuchó 2 voces susurrando en el viento. La voz de su madre diciendo, «Gracias por cuidar de mis hijas», y la voz de Daniel respondiendo, «Fue un honor». Las sombras se alargaron, mientras el sol comenzaba a ponerse. Los niños fueron llamados para la cena. La familia se reunió alrededor de una mesa grande que Daniel había construido con sus propias manos décadas atrás. Y allí, rodeada de amor y risa, y la familia que había sido salvada, y construida y elegida, Isabel cerró los ojos y sonrió. Porque esta, pensó, es la verdadera definición de hogar.